noches a todos. Os agradezco vuestra presencia aquí a todos los padres, profesores, amigos de Campo Lara y a todas las personas que apoyan el proyecto de nuestro colegio. Yo, como presidente de la Fundación, pues os agradezco esta presencia aquí. También el presidente de la Asociación de Madres y Padres, que está muy cerquita, que también organiza pues esta nueva cena coloquio. En este caso, me complace, es un honor presentar a don Benigno Blanco Rodríguez, que es conocido por todos nosotros. Voy a hacer un pequeño esbozo de su trayectoria personal y profesional, porque es muy larga, por lo tanto va a ser un corto esbozo. Actualmente, Benigno Blanco, que es un asturiano de Olloniego, Asturias, ¿no?, es presidente del Foro Español de la Familia y es un abogado en ejercicio. Tiene una larga y reconocida trayectoria en la asesoría de empresas y en la gestión pública. Todos recordamos que fue secretario de Estado durante 8 años en los dos gobiernos de José María Aznar, primero como secretario de Estado de Aguas en el Ministerio de Medio Ambiente y después como secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Ahí se inició la ejecución de un plan de infraestructuras que llegó hasta el 2007. También ha sido asesor jurídico de Hidroeléctrica Española, posteriormente director jurídico de la asesoría jurídica de Iberdrola y fue el redactor del proyecto hidrológico nacional que fue aprobado por el Parlamento Español en el año 2001. Y derogado nada más entrar en vigor. Y derogado nada más entrar en vigor, efectivamente. Pero ha tenido también otra larga trayectoria, interesante trayectoria en el ámbito de la empresa privada, como miembro del Consejo de Administración de Endesa, del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y secretario de distintos consejos de administración. Pero por lo que hoy está aquí, fundamentalmente, no es por la trayectoria profesional, que ya vemos que es brillante, sino sobre todo por su larga trayectoria en defensa de la familia y de la vida humana desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, porque es que esto es lo que hay que precisar siempre, ¿no? Comenzó esta larga trayectoria siendo vicepresidente de la Asociación Asturiana de Defensa de la Vida, posteriormente presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, miembro del Comité Federal de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida y de la Pontificia Academia Pro Vita. Actualmente es, como hemos dicho al comienzo, presidente del Foro de la Familia, vicepresidente de la Fundación Red Madre y miembro del patronato y del comité ejecutivo de la Fundación Más Familia, que gestiona el certificado de empresa familiarmente responsable. Tiene muchas condecoraciones, pero una que voy a destacar es que está en posesión de la Real Orden de Isabel la Católica, otorgada por Su Majestad el Rey Juan Carlos el año 2001, y es miembro de la Real Sociedad Geográfica Española. También, entre su biografía, me parece importante destacar que fue galardonado el año 2011 por el premio San Benedetto, que otorga Italia a las personas e instituciones que destacan por su contribución a la construcción de una Europa comprometida con la tradición cristiana y humanista. Premio que fue concedido en la edición de 2005 al entonces cardenal Ratzinger. Es muy conocido en los medios de comunicación, ha escrito miles de artículos, ponencias y colaboraciones en periódicos y revistas sobre temas jurídicos y temas sociales, fundamentalmente pro defensa de la familia y de la vida. Y es autor de 2 libros, uno editado por Espasa en el 2010, En defensa de la familia, y otro editado por Ediciones Encuentro en el año 2011, Familia, los debates que no tuvimos. Es conferenciante y participa en congresos y en seminarios en todo el mundo y nos va a deleitar con su ponencia de esta noche, que como sabéis todos irá seguida de la cena y después, mientras nosotros recuperamos las fuerzas que no habremos perdido como él, le iremos haciendo preguntas que moderará posteriormente en un animado coloquio Antonio José Mencía. Cuando quieras, muchas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias, Armando. Buenas noches a todos. Es para mí un verdadero placer estar aquí porque he vivido desde lejos y a través de buenos amigos como Fernando de Pablo y María el surgimiento del colegio y todas sus vicisitudes hasta llegar al momento actual, ¿no? Con lo cual me siento de alguna manera partícipe de él. Bien, yo voy a intentar explicarles a ustedes por qué entiendo yo que hoy en nuestra sociedad se debaten cosas
que en principio no debieran ser objeto de discusión porque son evidentes, como por ejemplo que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, que tiene mucho que ver con la posibilidad de ser padres y madres, que haya hombres y mujeres, que el matrimonio es una cosa seria y que merece la pena que sea respetado y promovido en cualquier sociedad un poco sensata, que no se puede matar a un niño por ser pequeñito, que no tiene menos valor la vida de un ser humano por tener ya cierta edad o por estar enfermo. Es decir, cosas que, repito, parecerían evidentes en principio y que, sin embargo, son las grandes cuestiones que se discuten apasionadamente, además, en nuestra época. Y no solo se discuten, sino que con mucha frecuencia en nuestro mundo cultural, en la Europa occidental y los países asimilados a nosotros, suelen ganar las posturas más contrarias al sentido común, al menos en los debates políticos y legislativos. Cuando algo así sucede, es interesante conocer sus causas, porque si uno no hace un buen diagnóstico de qué nos pasa, de por qué nos pasa lo que nos pasa, difícilmente puede incidir positivamente en mejorar la situación. Si somos ciudadanos responsables y queremos hacer que nuestra sociedad sea más justa, tenemos que saber cuál es el problema que tiene nuestra sociedad, porque si no, por buena voluntad que le pongamos, no podremos ayudar a esta sociedad, que es la nuestra, a mejorar. Y yo creo que lo que nos pasa esencialmente, lo que caracteriza de forma singular a nuestra época y que está en el trasfondo de estos fenómenos a los que acabo de referirme, es que en estos momentos culturales a muchos de nuestros conciudadanos, a muchos de nuestros coetáneos, les está sucediendo algo que no tiene precedente en la historia de la humanidad. Y es que muchos de ellos, muchos de nuestros conciudadanos, no tienen ni la más remota idea de en qué consiste ser un ser humano. Y a mí me parece que este es el problema de fondo de nuestra época. Y este no es un fenómeno singular porque no se ha dado nunca. Normalmente, a lo largo de la historia, por el mero hecho de nacer en un sitio concreto, en una época determinada, ese ambiente en el que nacías te daba un proyecto de ser humano. Y habitualmente, además, con poca capacidad de discutirlo. Si tú naces chica en Esparta, en el siglo V a.C., lo que puedes esperar de la vida y lo que la vida espera de ti te viene predeterminado. Hay muy poca opción para decidir. Si naces chico, esclavo en Atenas en el siglo IV, te pasa lo mismo. La sociedad ya ha decidido por ti qué vas a poder hacer durante toda la vida. Si naces chico en un pueblo del norte de la Nigeria actual en el siglo IX, la tribu y su cultura atávica te dice ya lo que vas a ser durante la vida. Tu margen para decidir por ti mismo es muy pequeño. Y eso ha sido en general lo normal en la historia de la humanidad, que nacer en un contexto cultural, en una época determinada, en un país específico, aportaba ya un modelo de ser humano, de ciudadano. Eso no quiere decir que sea un buen modelo. Ha habido modelos muy aberrantes, encarnados por muchas culturas en la historia de la humanidad, pero te daba un modelo hecho. Hoy no sucede eso. Hoy más bien sucede lo contrario, que cualquier chico que nace hoy día en cualquiera de estos países que llamamos occidentales recibe desde muy pequeñito propuestas absolutamente incongruentes entre sí, esquizofrénicamente distintas sobre qué se espera de él. Unos le dicen que determinada cosa es buena, otros le dicen que la contraria es la buena, le cambian los modelos, recibe a través de la red de los medios de comunicación en la escuela propuestas de ser humano completamente distintas y contradictorias, y en consecuencia, con mucha frecuencia, esos niños no llegan a tener una idea clara de en qué consiste ser un ser humano nunca. Y repito, yo creo que este es el problema más singular y específico de nuestra época. Y de tenerlo claro o no, depende el que podamos hacernos cargo de mejorar nuestra época. En concreto, todos los que vivimos hoy día, y este no es un juicio, reitero, sobre España en particular, sino sobre el mundo en que vivimos, todos los que vivimos hoy día estamos como divididos por un muro invisible que nos separa. A un lado de ese muro estamos los que, yo me incluyo en ese grupo, tenemos la suerte de saber que en el origen de las cosas está la razón y que por tanto todo lo que existe es razonable, consiste en algo, consiste en aquello que pensó la razón creadora al crearlo y que por lo tanto, como nosotros somos racionales, podemos conocer con certeza en qué consiste eso que existe. Y en muerto podemos conocer en qué consiste ser un ser humano, porque hay una naturaleza humana. El hombre consiste en algo, lo llamamos naturaleza humana, y yo, porque soy racional, puedo conocer esa naturaleza humana. Puedo saber en qué consiste ser un ser humano. Y en consecuencia puedo saber con certeza qué cosas son buenas para un ser humano, para mí, y qué cosas son objetivamente malas. Y como sé que el ser humano consiste en algo, sé que eso no lo decido yo.
Yo no decido qué es un ser humano, por lo tanto no decido qué es bueno o malo para él. Lo puedo aprender mirando con cariño a los seres humanos, a mí mismo y a los demás. Por lo tanto, yo no creo ni el bien ni el mal, me lo encuentro, lo puedo conocer. Y la opción que está en mis manos es comprometer mi libertad con respetar eso que veo que es bueno y no adherirme a eso que veo que es malo. Pero yo no defino lo bueno y lo malo. Eso me lo da la realidad, porque la realidad es razonable, consiste, tiene naturaleza. Y si además de eso tengo la suerte de ser cristiano, sé que además en el origen no solo está la razón, sino que está el amor. Y que por lo tanto todo lo que existe no solo es razonable, sino que es bueno, porque ha sido querido. Y por lo tanto sé que el mundo es estupendo y que todo tiene un sentido, que hay razones para la esperanza, que merece la pena mirar con cariño todo lo existente y amarlo y respetarlo, empezando por la vida. Pero claro, al otro lado de ese muro invisible están los que no tienen la suerte de saber esto. No porque sean más tontos o más malos, sino porque a lo mejor nadie se lo ha contado. Y como dicen en mi pueblo, nadie nace sabido. Uno sabe aquellas cosas que le han contado. O porque se lo han contado y no se lo han creído. Y claro, los que no saben que en el origen de las cosas está la razón, creen que en el origen de las cosas está el caos. Y por lo tanto no se dan cuenta de que todo lo que existe es razonable, sino que creen que todo lo que existe es caótico, que nada tiene sentido, que nada consiste en nada, que no existe una naturaleza. En el caso del ser humano, los que no saben que en el origen de las cosas está la razón, creen que en el origen está el caos de la evolución bioquímica del carbono. Y en el resultado puntual de la evolución bioquímica del carbono, que soy yo, obviamente no hay sentido. No hay nada bueno ni malo, es caótico todo. Nada tiene sentido y yo tampoco tengo sentido. Y por lo tanto no puede haber reglas de conducta homogéneas. Vivimos en una situación de caos, de falta de esperanza, de sinsentido. Y en un trozo de bioquímica del carbono evolucionado, obviamente, no hay nada que pueda ser conocido como esencial, como natural. Claro, de ver las cosas de una manera o de otra cambia completamente la propia instalación en la vida, es inevitable. Los que están en el primer lado del muro podemos esforzarnos en conocer de verdad qué cosas son buenas para el ser humano. Y le encontramos sentido a eso que conocemos del ser humano, por ejemplo, en materia de sexualidad. Porque nos basta mirar sin grandes elucubraciones ni filosóficas ni biológicas a los seres humanos y vemos como una evidencia espontánea que solo hay dos formas de ser un ser humano, que es ser hombre o ser mujer. Y por lo tanto nos damos cuenta que la respectiva masculinidad y feminidad son para nosotros esenciales porque definen nuestra instalación en la vida. Y por lo tanto valoramos profundamente la sexualidad. Y por lo mismo entendemos sin grandes elucubraciones que el que haya hombres y mujeres, el que haya seres humanos que encarnan feminidad y seres humanos que encarnan masculinidad, tiene mucho que ver con la posibilidad de ser papás y mamás. Porque eso no es una creación cultural. Basta la observación fisiológica de la conectividad pene-vagina y que eso permita poner en común espermatozoide y óvulo y por lo tanto originar la vida, para darse cuenta que tiene mucho que ver que seamos hombres y mujeres con dar vida. Y por lo tanto sabemos que la sexualidad tiene esa finalidad. Y por lo tanto, como sabemos que la feminidad y la masculinidad respectivamente nos definen, valoramos la propia sexualidad como algo esencial para nosotros. Y por lo tanto sabemos que si banalizamos nuestra sexualidad, banalizamos nuestra personalidad. Y que si frivolizamos nuestra sexualidad, estamos haciendo frívola nuestra persona. Y como respetamos profundamente nuestra sexualidad porque para nosotros es constitutiva y porque vemos que tiene una relación con el dar vida, guardamos el ejercicio activo de la sexualidad para cuando estamos en condiciones vitales, por edad, estado de casados, de recibir con alegría la vida. Y así vemos claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, porque no puede ser otra cosa. Y que el matrimonio tiene esencial conexión con la posibilidad de la apertura a la vida. No hace falta ser muy inteligente para verlo, hay que mirar la realidad de las cosas. En cambio, quien no está en este lado de las cosas, cuando mira al ser humano, no valora la feminidad y la masculinidad. Son características de la evolución bioquímica del carbono, no tienen sentido. Por lo tanto, ni lo femenino ni lo masculino define a la persona. No se puede encontrar un sentido natural a que haya hombres y mujeres, es una casualidad caótica de la evolución. Y la sexualidad es algo puramente externo al propio cuerpo, algo que no tiene sentido porque nada humano tiene sentido. Y por lo tanto todo lo que se puede decir de la sexualidad es que es un juego, un juguete para el placer.
Y así se confunde la sexualidad con la optimización del placer personal. No se le ve más sentido a la cosa. E incluso se percibe desde esa óptica la posibilidad de ser padres y madres como lo único malo que puede existir en ese campo, porque limita mi libertad para el goce sexual. Y quien ve la sexualidad así suele incorporar en consecuencia una visión de miedo a la vida, hasta llegar a configurar como parte del derecho de la propia persona a la salud cosas tan terribles como el aborto. Y vistas las cosas así, eso es coherente. Y es muy difícil poner en común las dos formas de ver las cosas porque son incompatibles. Hay que optar. En esta vida, si uno quiere moverse en la sociedad que nos ha tocado vivir, en un país occidental del siglo XXI, hay que optar por estar a un lado del muro u otro. Y una vez optado hay que intentar ser consecuentes. Porque cuando se es consecuente con estar a un lado del muro o en el otro, en la vida todo adquiere una razonabilidad grande. Y es imposible, es hipócrita, es falso, intentar jugar a mezclar las dos visiones de las cosas. No es posible. O de verdad somos una cosa maravillosa y todo tiene sentido, o somos un trozo de evolución ciega y nada tiene sentido. Las cosas son así. Y al que está convencido de que todo tiene sentido, le puede resultar profundamente ilusionante la vida, porque le ve sentido a la vida. Y le resulta ilusionante la aventura de hacer familia, porque ve que estamos hechos para ser un ser familiar, que estamos abocados a querernos. Y entiende que el matrimonio nos permite hacer lo más grandioso que un ser humano puede hacer, que es crear una vida. Y por tanto eso lo valora profundamente. Y cuando habla de política dice que eso hay que defenderlo porque es bueno para la sociedad. Y que la vida hay que protegerla porque la vida es una maravilla, algo bueno en sí mismo. Y eso es muy coherente y eso no atenta a la libertad de nadie. Eso es ser coherentes con cómo somos. Pero quien no sabe que el ser humano consiste en algo, no tiene criterio para nada. Y por lo tanto defenderá que el matrimonio puede ser esto o lo contrario. Y que la vida puede ser respetable o no, dependerá de las circunstancias. Y defenderá que nadie puede intentar darle un sentido a la sexualidad porque nada humano tiene sentido. Y percibirá todo el que diga que tiene sentido como un enemigo de su libertad, de su capacidad de autodefinirse a sí mismo. Eso es lo que se llama, por ejemplo, hoy día ideología de género. La ideología de género no es más que la visión de la sexualidad de los que están a este lado del muro. Como nada tiene sentido, la sexualidad no tiene sentido. Y como la sexualidad no tiene ningún sentido, yo creo mi propia sexualidad. Y por lo tanto, lo que llaman género, la autodefinición por parte de cada uno de la dimensión sexual de su personalidad es el único criterio. Es bueno lo que yo diga que es bueno. Porque yo soy el único definidor de la naturaleza humana, de mi naturaleza humana. Y tú defines la tuya y no hay un criterio para decir cuál es la mejor o la peor, la más natural o menos, porque nada es natural. Entonces quienes ven las cosas así no tienen criterio y no entienden a los que dicen que se puede tener criterio, no lo logran entender. No nos logran entender. Por lo tanto, si queremos coadyuvar a que en nuestra sociedad más gente conozca en qué consiste ser un ser humano, que es lo mismo que decir que más gente tenga posibilidades de ser feliz, porque solo se puede ser feliz viviendo la vida de la forma en que estamos hechos los seres humanos, tenemos que ayudar a los que no saben esto a que lo entiendan. Tenemos que ayudar a nuestros contemporáneos a que se den cuenta de que el mundo es razonable, de que podemos fiarnos de nuestra razón para conocer en qué consiste el mundo, en qué consiste ser un ser humano. Que se fíen de que hay cosas que son buenas siempre y cosas que son malas siempre. O empezamos por ahí o nunca nos entenderemos. Pretender sin esta fase previa que alguien que está al otro lado del muro entienda que el matrimonio es una unión entre un hombre y mujer es imposible. Pretender que alguien que está al otro lado del muro entienda que no se puede matar a un niño es imposible. Le faltan todos los presupuestos previos para poder entender eso. Por eso hoy día los ciudadanos que quieren ser responsables de mejorar su sociedad tienen que meterse a fondo en las cuestiones profundas de nuestra época que no son nada fáciles. Y no es nada fácil explicar qué nos pasa, como yo estoy intentando hacerlo con ustedes, porque lo que nos pasa es que no entendemos las cosas evidentes. Y explicar lo evidente es mucho más difícil que explicar lo complejo. Explicar algo complejo es muy fácil, es cuestión de aportar datos y argumentos. Explicar lo evidente no es nada fácil, porque lo evidente está llamado a ser visto. Y quien no lo ve es muy difícil que lo entienda.
Hagan ustedes, si quieren, el ejercicio de ponerse ante un espejo e intentar explicarle a su propia imagen que el todo es mayor que la parte. Ya verán qué difícil es, porque es una cosa que hay que verla. Y el que no la ve, más que explicarse, le apetece decir, eres tonto, tío. Pero claro, ya tenemos que explicar cosas evidentes. Eso, qué es un hombre, qué es una mujer, qué significa la sexualidad, por qué no se puede matar a un niño. Cosas evidentes. Y explicar lo evidente, repito, no es nada fácil. Por eso los ciudadanos responsables tenemos hoy una especial obligación de formarnos para ser capaces de dar una razón razonada de nuestras propias convicciones a quien no razona. Porque el gran problema de los que están a este lado del muro es que no razonan, literalmente. Porque han asumido el prejuicio subjetivo de que razonando el ser humano no se puede aclarar porque nada es razonable. Y entonces ni siquiera hacen el esfuerzo de razonar. Ese es el estado moral e intelectual de gran parte de la sociedad hoy día, aunque se trate de ministros, catedráticos de universidad. Se puede tener mucha sabiduría técnica sobre cosas y no fiarse de la razón, no razonar sobre lo esencial. Claro, quien no razona sobre lo esencial, repito, no se puede aclarar. Y nosotros tenemos que ayudar a que se aclare a quien no razona. Y eso exige, reitero, prepararse muy bien para eso, que no es nada fácil. Por eso creo que actividades como esta que organizan ustedes aquí es muy importante, porque todos necesitamos que se nos ayude a tener criterio sobre las cosas. Y que se nos ayude a, una vez que tenemos criterio, explicar a los demás por qué tenemos ese criterio. Y la mejor forma de ayudar a la gente a que tenga criterio es hablarle. Porque la palabra es el poder más grande que tenemos los seres humanos. Porque cada vez que un humano habla, como estoy haciendo yo con ustedes, se mete en el interior de la cabeza y el corazón de quien le escucha. Y se mete con capacidad de transformar lo que hay ahí. Es un poder inmenso, porque es transformar el interior de un ser humano. Yo es un poder que ahora estoy ejerciendo con ustedes y soy muy consciente. Yo les hablo, les voy mirando e intento colocar en su interior los sentimientos, las esperanzas, el sentido de la responsabilidad que creo que merece la pena. Y ese mismo poder lo tienen ustedes con todos con los que hablan todos los días. Es el poder, por ejemplo, de la educación en familia, porque en familia hablamos. Así se educa en la escuela, porque el profesor habla a los alumnos. Tenemos que prepararnos para poder usar con gran eficacia ese poder inmenso de la palabra, con el criterio de hablar bien de las cosas buenas. Ese es el lema del Foro de la Familia, la entidad que yo presido. Es hablando bien de las cosas buenas. El primero que entrarán ustedes si entran en nuestra página web. Hablando bien de las cosas buenas. No mal de las malas, que eso es muy fácil, no sirve para nada, sino bien de las buenas. Porque cuando hablamos bien de las cosas buenas, colocamos el bien en el interior de la persona que nos escucha. Y el bien tiene un poder inmenso. El bien es mucho más atractivo que el mal. Por tanto, si colocamos cosas buenas, reflexiones sobre lo bueno de los demás, estamos ayudándoles a hacerse buenos. El gran problema de muchos de nuestros jóvenes es que nunca nadie en la vida les ha dicho que existen cosas buenas y malas, y por tanto no lo saben, porque nadie se lo ha dicho, sin más. Y claro, un niño que no sabe que existe el bien y el mal, no es que sea malo, es algo mucho peor. Es un ente que no es capaz de ser bueno, porque ser bueno no es no hacer cosas malas. Ser bueno es identificar lo bueno como bueno e intentar comprometer la propia libertad con eso bueno. Por tanto, si alguien no es capaz de identificar lo bueno como bueno porque no sabe qué se puede hacer, no está ni siquiera en condiciones de intentar ser bueno. Es un prehumano, un animal. Y ese es el estado moral, repito, de muchos de los que nos rodean. No hay que escandalizarse, las cosas son así. Entonces, para que pasen a la fase humana, hay que ayudarles a entender que existen cosas buenas. Y para eso hay que ponerles en contacto con las cosas buenas, hablando de ellas. Hablar bien del matrimonio, de la sexualidad, de la vida, de la esperanza, de la sonrisa, de la preocupación por los demás. Porque eso es muy seductor. Si ustedes hacen la experiencia, yo la he hecho a veces, de cuando te encuentras por la calle con una madre con un niño pequeño, por ejemplo, María de la Pedraja con el suyo. Si tú la sigues, verás que quienes se cruzan con ellos van sonriendo. Tú te cruzas con una señora con un niño pequeñito y la gente sonríe sin querer, porque es algo muy atractivo. En cambio, si te cruzas con dos osos besándose, nadie sonríe.
porque no es atractivo. Entonces tenemos que aprovechar que a los seres humanos lo bueno nos atrae, aunque no lo sepamos, para mostrar lo bueno, hablar de lo bueno. Y una forma de hacer muy eficaz la propia palabra sobre lo bueno es demostrar con nuestra propia conducta que viviendo con amor a lo bueno, como nosotros decimos que hay que vivir, se puede ser muy feliz. Si la propia palabra o el propio discurso sobre lo bueno viene ratificado por una sonrisa, resulta mucho más convincente. Porque el ser humano, y esta es una característica que es una aliada profunda de todos los que queremos mejorar nuestra sociedad, es un bicho que no puede no querer ser feliz. Aristóteles ya se dio cuenta de esto y fundó su ética sobre esta afirmación. Los seres humanos necesariamente queremos ser felices. Y por lo tanto, cuando vemos a alguien feliz nos atrae profundamente. La felicidad es un poder revolucionario si se exhibe hacia los demás. Si dejamos que los demás vean qué llevamos en el corazón para estar felices. Por eso es tan fácil educar en familia. Hoy hay gente que asusta a algunos padres y madres de familia transmitiéndoles el mensaje de que educar es muy difícil. Claro, educar no es que sea difícil, es que es imposible si estás a este lado del muro. Porque desde el relativismo es imposible educar. No es que sea difícil, es que es imposible. Una persona que no sabe que existe el bien y el mal no puede educar. Por educar es ayudar a un niño a ser bueno, a sacar de sí mismo lo mejor de que es capaz. Y por lo tanto el educador tiene que poder decirle en qué consiste ser una buena persona. Si no, no le puede ayudar. Educar no es enseñar habilidades tecnológicas, ni musicales, ni artísticas. Eso, además. Educar es mirar con cariño el inmenso potencial de bien y de verdad que hay en un niño y ayudarle a actualizarlo. Ayudarle a ser una buena persona. Y para eso hay que saber en qué consiste ser una buena persona. En cambio, cuando uno sabe en qué consiste ser una buena persona, porque sabe que existe la naturaleza humana, educar es facilísimo. ¿Cómo se educa en familia? Un niño empieza a ser educado por sus padres desde sus primeros bajidos. Cuando un niño recién nacido se aferra al pecho de mamá para mamar, está aprendiendo la lección más importante que puede aprender a lo largo de toda su vida, que es a amar y a ser amado. Luego eso lo verbalizará y lo entenderá mucho más adelante, pero lo está aprendiendo ya. Esa es la espontaneidad eficaz con la que se puede educar en familia. Si papá y mamá van indicando al niño que le quieren y cómo le quieren, si según va creciendo le van explicando con palabras esa forma de cariño con la que se relacionan con él, el niño va construyendo una personalidad fuerte. ¿Cómo aprende un niño a amar a Dios? Si los padres aman a Dios, pero con la misma naturalidad que aprende a amar al abuelito si papá quiere al abuelito. Si Dios forma parte de la vida, es connatural a la vida de los padres, será connatural a la vida de los niños. Por eso en familia se puede educar con una inmensa eficacia sobre lo importante, sobre lo humano. Siempre que papá y mamá sean coherentes, vivan como dicen que hay que vivir y expliquen con la palabra cómo viven. Y esa interacción dialéctica de ejemplo y discurso, de praxis y teoría va arraigándose con una profundidad inmensa en el alma de los niños. Y si además tenemos la suerte de poder elegir un colegio, como es el caso de ustedes, donde lo que se enseña sobre lo humano coincide con lo que enseñamos sobre lo humano en casa, va a arraigar con más fuerza todavía en los niños. Y así se crean personalidades fuertes, libertades con criterio, personas capaces de ir por la vida haciendo mucho bien. Yo creo que esa es la tarea más ilusionante que podemos afrontar como padres, madres y educadores. Pero para eso, repito, tenemos que aclararnos. Tenemos que hacer el esfuerzo de tener criterio sobre en qué consiste ser un ser humano. Y prepararnos para explicar eso de forma que se entienda, de forma razonada. Y avalar que lo que decimos merece la pena con la expresión de una vida feliz, estable, fiel, que genera cariño y se deja dar cariño. Y así todos y cada uno de nosotros, por poco importantes que seamos teóricamente, y aunque nunca pasemos a los libros de historia, podemos ser una fuerza revolucionaria en el contexto en que nos movemos. Así se cambia el mundo. Esto es más importante que la política. Porque desde la política, desde el boletín oficial del Estado, no se toca el corazón de la gente. En cambio, en el roce existencial diario sí. Y por lo tanto hay capacidad de transformar el corazón de la gente. Por eso la familia, como siempre hoy día, dentro de todos los avatares y circunstancias de una época como la nuestra, es la gran fuerza revolucionaria que necesita el siglo XXI. Familias con convicciones, familias que eduquen,
familias que demuestren que con el cariño fiel se puede ser muy feliz en la vida y que eso lo vayan transmitiendo a su alrededor con naturalidad, en las conversaciones más cotidianas, en el contexto de las relaciones de amistad, de vecindad, profesionales, etc. Este mundo necesita expertos en humanidad, y los mayores expertos en humanidad son aquellos que saben qué consiste ser un ser humano y específicamente las familias, porque las familias realizan de forma muy plena esa naturaleza interpersonal y volcada al amor que caracteriza a los seres humanos. Por eso yo creo que defender y cuidar la propia familia, hablar bien de la familia de todos, implicarse en instituciones educativas al servicio de la familia, apoyar a las demás familias que tenemos a nuestro alrededor en sus problemas, es de las tareas más importantes que pueden estar en nuestras manos. Y para eso, repito, fundamental es saber explicar estas cosas, cargarnos de razones, de argumentos, de formas de decir, de ejemplos, de perspectivas, para ayudar a aquellos que no razonan, porque no saben que merece la pena razonar, a ir aclarándose. Y además esto, y concluyo ya de verdad con esta reflexión, no por una preocupación intelectual teórica de defender una concepción filosófica sobre el hombre, sino por ayudar a la gente a ser feliz. Porque, repito, quien sabe en qué consiste ser un ser humano tiene todas las cartas de la baraja para ganar la partida de ser feliz. Quien no lo sabe no tiene ninguna. Por lo tanto, preocuparse de difundir la verdad sobre el hombre es preocuparse por la felicidad de los demás. Por eso uno tiene que hacer esta preocupación con aquellos a los que quiere, con los propios hijos, con los propios amigos, en una labor de pedagogía que, repito, puede ser una fuerza revolucionaria para sentar las bases de un mundo mucho más humano, que es lo que necesitamos en estos momentos. Y cuando una gran parte de la sociedad viva en esta clave humana y humanista, ya los políticos nos responderán y las leyes serán coherentes con la verdadera naturaleza del ser humano. Pero el proceso es primero los corazones de la gente y luego las leyes y los políticos. Si queremos cambiar primero las leyes y los políticos para que estos cambien los corazones, eso no funciona. Y esto no es quitar importancia a la política, pero es poner el acento donde debe ponerse. Muchas gracias.